Hola, bienvenidos a la presentación del programa de especialización Ingeniería de Mantenimiento alineado a estándares internacionales ISO, SAE, ASME, EN. En el día a día de una planta industrial solemos enfrentarnos siempre a dos mundos que parecen desconectados. Por un lado tenemos el tema del gabinete, del mundo del papel y la computadora, donde revisamos leyes, normas, técnicas y estándares globales. Y por otro lado tenemos la trinchera, los fierros, las máquinas, las fallas de madrugada y la presión por producir. Uno de los grandes problemas en nuestra industria es que muchas veces implementamos normas, estándares solo para cumplir con una auditoría, pero en realidad no logramos que se traduzca estas estándares, en rentabilidad y disponibilidad real. Los programas de especialización de ARM tienen un propósito, ser el puente definitivo para tomar el conocimiento de los estándares mundiales y alinearlo estratégicamente con las buenas prácticas del mantenimiento y la confiabilidad. Mucho ojo, desarrollamos su capacidad de comprender estas buenas prácticas y sobre todo reforzamos su habilidad para aplicarlas en el campo para resolver problemas reales, gestionar el riesgo y generar valor para el negocio. Yendo al tema de ingeniería del mantenimiento, podríamos decir que la gestión del mantenimiento como operación tiene diferentes tipos de faenas, ¿no? Aquí vemos una planta de vidrios, por ejemplo, otra una estación de comunicaciones, fundiciones, estaciones energéticas, aeropuertos, sector minero, pesquero, industrial. Entonces, el, el mantenimiento se desarrolla en diferentes ámbitos, diferentes tipos de procesos y de máquinas, por lo cual requiere una gran variedad de especialización técnica de acuerdo a los procesos que desarrolla. Sin embargo, el tema de la gestión del mantenimiento como administración y estandarización y elaboración de normas y buenas prácticas tiene cierta relación y muy parecido en los diferentes ámbitos. Tal es así que ya vamos a ver que muchos estándares que fueron creados en procesos más rigurosos como la aviación, el sector petrolero y la gas, se han ido adoptando hacia el sector minero, industrial. ¿Por qué? Porque estas buenas prácticas traducidas en estándares y normativas hacen que estas herramientas y métodos logren confabularse en este tema que es la ingeniería del mantenimiento. En este programa de ingeniería del mantenimiento vamos a tener diferentes capítulos. Uno de ellos es el capítulo 1, donde vamos a hablar el mantenimiento como tal a través de sus definiciones, características típicas, la certeza del funcionamiento, que es un tema muy interesante que se desarrolla aquí, y las normas. En este capítulo se definen el mantenimiento a través de diferentes estándares, porque la mejor forma de definir un proceso industrial, en este caso el mantenimiento y la confiabilidad, siempre debemos tener en cuenta los estándares internacionales. ¿Qué nos dice AFNOR con su estándar NF X60010? Aquí define los conceptos fundamentales relativos al mantenimiento. AFNOR es la Asociación Francesa de Normalización. Nos dice que el mantenimiento es un conjunto de acciones que permiten conservar o restablecer un bien a un estado específico o a una situación de tal manera que pueda asegurar un servicio determinado. ¿Qué nos dice la norma británica?
a través de la definición igual del mantenimiento en su estándar BS 3811. Nos dice que el mantenimiento es la combinación, ahora ya no solo que son acciones, sino es la combinación de acciones técnicas y administrativas asociadas tendientes a conservar un ítem o restablecerlo a un estado que pueda realizar la función requerida. Aquí ya este estándar habla, ya está enfocando un punto interesante en el tema mantenimiento y gestión de la confiabilidad, que es garantizar el estado de función requerida. Entonces, la función requerida puede estar definida como una condición dada. La norma militar, el estándar militar, a través de su estándar 721C, nos dice que el mantenimiento es toda acción necesaria para conservar un ítem en un estado específico o restablecerlo. Y la norma europea, a través de su estándar 13306 o la 16646, que tiene que ver con la gestión del mantenimiento, nos dice que es una función empresarial a la que se encomienda el control constante de las instalaciones, así como el conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación. Ujú. Entonces, cuando hablamos del mantenimiento y queremos tratar su evolución, bueno, al igual que la industria que ha evolucionado, ha mutado, el mantenimiento acompaña a esta evolución, a esta mutación tecnológica, donde veíamos antes que las primeras máquinas están enfocadas a las reparaciones a las piezas mecánicas, a las máquinas de vapor, pero luego aparece la electricidad, la electrónica, los sistemas y la automatización. Entonces el mantenimiento ahora tiene que adaptarse a esa situación y también tiene una mutación organizacional a través de los estándares y controles de calidad total, del trabajo en equipo, de participación. Y es ahí donde se desarrollan, por ejemplo, gestiones integradas del mantenimiento enfocadas hacia la producción, como el TPM, el RCM enfocada a la confiabilidad. Cuando ya hablamos de confiabilidad y nuevos indicadores como la mantenibilidad y la disponibilidad, ya estamos entrando en un campo de la certeza del funcionamiento. Otros también los conocen como el análisis RAM del mantenimiento productivo, que esto se empieza a tener más peso en la década de los 90. Luego evoluciona hacia la gestión de los activos con el PAS 55 desde el año 2003 al 2008 y este se fundamenta ya en las normativas ISO a través de la ISO 55000, la ISO 20815 que ya vamos a ver de qué trata, la ISO 14224. Entonces, no solo ha evolucionado tecnológicamente, sino de manera organizacional, acompañado por buenas prácticas, estándares y normas. Hasta hace poco, lo que se pedía del mantenimiento era disponibilidad a un costo mínimo, principal objetivo del mantenimiento. Pero ahora la exigencia cada vez es mayor. Ya no solo necesitamos entregar esto, sino debemos integrar el rendimiento, la seguridad, la integridad del medio ambiente, la eficiencia energética y la calidad del producto y del servicio a los clientes. Entonces, mantenimiento está llamado a acoplarse a más intereses de parte de la organización. Hablábamos de las normas, porque todo esto se va a tratar dentro del programa, ¿no? Dentro del tema 1 era el tema de las normas. Entonces, las normas
por ejemplo, si queremos hablar de las más representativas, como la ISO 55001, nos dice el qué respecto a los sistemas de gestión. Esta familia 55000 nos establece el marco general y corporativo. Nos exige el que tengas, qué debes hacer. Debes tener las políticas, que el mantenimiento esté alineado con estos objetivos financieros, que exista una gestión de riesgos estructuradas y que tengamos un plan para el ciclo de vida del activo. Sin embargo, como norma, el sistema de gestión ISO 55000 te dice qué debes tener, pero no te dice cómo hacer ese trabajo técnico, cómo lo vamos a hacer. No te explica cómo modelar la disponibilidad de un sistema complejo, ¿no? Y cómo calcular la probabilidad de una falla. Entonces, la norma ISO 55000 nos exige políticas, gestión de riesgo, plan, pero no te dice el cómo. ¿Quién te dice el cómo? Para eso está otro estándar que nos acompaña, la ISO 20815. Este te dice cómo, este te dice el qué. Ya aquí entramos a tallar con la ingeniería dura, nos dice, ¿no? Aquí es donde la ISO trabaja. Mientras que un proceso de auditoría ISO 55000 nos dice que va a verificar si tiene usted un plan de mitigación del riesgo, el marco técnico de la ISO 20815 es el que le proporciona la metodología exacta, ¿no? ¿Para qué? Para modelar un análisis RAM, para calcular el costo de ciclo de vida, y esta se convierte en una herramienta táctica para asegurar que la cuota de producción prometida en el papel que cumple en realidad este departamento, ¿no? Entonces, hoy en día la ISO 20815 ha trascendido, porque en realidad esta es creada, este estándar es sector petróleo. Pero como comentamos, ahora la parte de la organización y la administración, todas las buenas prácticas, los estándares creados en sectores más precisos, estamos aprovechando en la industria del sector minero. Entonces, hoy en día la ISO 20815 ha trascendido de oil and gas y en la actualidad su uso es un estándar de facto en industrias de procesos continuos y de alto rigor técnico. Entonces, sectores como la energía, el sector minero, incluso nos dice planta de tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque la estructuración de la confiabilidad va ahora desde el diseño del CAPEX hasta la optimización del mantenimiento en la operación, OPEX. Entonces, dentro de un programa de gestión moderno, la ISO 55000 actúa como un paraguas estratégico y corporativo y la norma 20815 que se apoya en estándares como la 14224, la SAE J1011, se convierten en un motor técnico. ¿De quién? De la confiabilidad. Y la confiabilidad es uno de los requisitos o componentes o ingredientes de la disponibilidad y sobre todo de la efectividad del mantenimiento, ¿no? Llamado, ya en este programa se le llama la certeza del funcionamiento. La norma ISO 20815 se convierte en una garantía de la producción. Entonces, esta norma tiene enfoques principales como el análisis RAM, el costo de ciclo de vida, toma de decisiones basada en el riesgo. Uno de sus cuadros más interesantes es este, el que pueden ver, el- la descripción de los procesos enfocadas en 11 niveles, que a la traducción esto vendría a ser la visión general de los procesos de garantía en la producción,
el cual tiene 11 requisitos, 11 procesos principales. El requisito de la confiabilidad, el riesgo de la confiabilidad y el diseño, garantía de confiabilidad, verificación y validación de la confiabilidad, gestión de riesgo del proyecto, prueba de confiabilidad, seguimiento de análisis en rendimiento, gestión de la cadena de suministro, gestión del cambio, mejora de la confiabilidad y el aprendizaje de la organización. Ahora, ¿cómo trabaja este estándar? Dependiendo del proyecto que esté manejando, si el riesgo es alto, si el riesgo es medio o si el riesgo es bajo, te va diciendo, bueno, si tu riesgo es alto, trabaja en todos los procesos. ¿Ve? Si tu riesgo es bajo, solo aquí, en procesos específicos. ¿Para qué? Para que no consuma demasiados recursos. Entonces ya por el tipo de proceso del tipo de riesgo de este proyecto, usted atiende estos procesos. Ahora, por la fase del ciclo de vida, que es el lado derecho ya, nosotros tenemos que ver cuáles va a aplicar y en qué etapa, sobre todo, ¿no? Entonces, si usted está en la etapa previa a la adjudicación del contrato, porque todavía está viendo el tema de la factibilidad y el diseño del concepto, todavía es tema de ideas, bueno, ahí sí debe enfocarse en requisitos de confiabilidad, como nos muestra acá, riesgo, garantías, verificación y validación desde la confiabilidad, riesgo de ese proyecto, ¿ven? Entonces, y lo demás ya no, porque no es probable que se quede ahí, pero si el proceso pasa y ahora va a haber una adjudicación del contrato de la construcción ya del proyecto, donde va la ingeniería, la adquisición, la fabricación, la instalación puesta en marcha y la operación, en esos en esas fases o estaciones del proceso, el estándar te dice dónde debes ponerle foco. Los requisitos de la confiabilidad le vamos a dar a estos dos primeros, el riesgo en el primer ítem, y así, ¿no? La garantía la vamos a trabajar a lo largo de las fases o los ciclos. Entonces, eso es lo que la norma nos acompaña y nos promueve, ¿no? Para desarrollar procesos eficientes dentro de mi gestión del mantenimiento y confiabilidad. En el capítulo 2 vamos a revisar lo que es la ingeniería del mantenimiento como un proceso del negocio. Ahí trataremos el tema de la distribución del tiempo, la gestión de los activos basada en la ISO 55001 como requerimientos, el análisis estratégico, el control de los riesgos y el mantenimiento de clase mundial. Aquí vamos a ver cómo hay 9 elementos o variables que catalogan si usted está alineado a un mantenimiento de clase mundial, enfocados en el liderazgo de la jefatura, en su estructura organizacional, los roles y responsabilidades que tiene, cómo está desarrollado su mantenimiento proactivo, su mantenimiento preventivo y predictivo, la gestión de los activos fijos, la integración de las interfaces, cómo está el tema de la capacitación del personal y sobre todo la medición de los resultados. Todo esto se desarrolla dentro del capítulo 2. En el capítulo 3 ya tratamos herramientas de manejo de la certeza del funcionamiento. Aquí vemos temas como el análisis funcional de los sistemas, el análisis cuantitativo de las fallas, cualitativo de las fallas y la mantenibilidad, ¿no? Aquí chequeamos conceptos claves, ¿no? Y sobre todo lo principal que es en un activo, que son sus funciones. La norma SAE J1011 nos dice que las funciones constituyen la razón principal por la cual un activo físico o sistema fue adquirido, ¿no? Por la organización. Murray en su libro RCM2 nos dice qué se necesita que haga el sistema, las funciones. ¿De qué se quiere que sea capaz? Son sus funciones. La razón
principal por qué existe este sistema dentro de la planta, por sus funciones. Entonces la norma SAE J1011 nos dice cómo describir las funciones a través de un verbo, objeto y patrón de desempeño. Como reflexión podemos decir que el objetivo principal de mantenimiento es mantener el funcionamiento del activo. Si mi objetivo es mantener el funcionamiento, debo tener claro cuáles son las funciones de este activo. Y la norma, el estándar SAE J1011 nos dice cómo describirlo, cómo identificarlo, a través de un verbo, objeto y patrón de desempeño. Un ejemplo clásico es verbo, bombear, objeto, agua, jarabe, pulpa, mineral. Patrón de desempeño a 20 PSI con 25 metros cúbicos de caudal, a una temperatura de 40 grados. Entonces, son los patrones de desempeño. Aquí tenemos un ejemplo de estándar de funcionamiento. ¿Cuál es la función de un activo? Ejemplo, transferir el verbo agua, el objeto, desde la toma de succión hasta el tanque 1. ¿Y cuál es el patrón de desempeño? También lo conocemos como el estándar de la función. Entonces ahora vamos a acoplar. Ya dijimos que es transferir agua desde la toma de succión al tanque 1. Perfecto. Ahora el estándar de función o desempeño ya nos dice que debe ser a 70 galones por minuto con una presión de 50 psi y nunca menor a 50 galones por minuto de caudal, ¿no? Entonces, máximo o promedio 70, menos de 50 no acepto. Entonces ya estamos dando los parámetros de funcionamiento, por tanto, de esa manera, vale decir, con este enfoque, debemos siempre describir las funciones. ¿De quién nos estamos apoyando? Del estándar SAE-JA 1011 y 1012, que son las bases de la planificación. También aquí podemos revisar, mediante estos estándares, que existe en la descripción de la falla, que es la pérdida de la función, dos tipos de conceptos, ¿no? Una falla total y una falla parcial, ya que falla es la pérdida de la función. Una falla total es si no realiza ninguna acción referida a la función. Y una falla parcial se encuentra realizando una acción por debajo del estándar, del nivel deseado, pero por encima de cero. Aquí podemos ver una falla parcial. Vemos que este sistema hidráulico está trabajando, pero está fugando. ¿Se encuentra realizando la acción? Sí, pero por debajo del nivel deseado. Es más, bajo ciertos riesgos, porque en cualquier momento ese retén puede soplar demasiado y el sistema colapsar. Pero mientras esté ahí con ese trapo amarrado, estamos dándole un espacio todavía que trabaje, pero ya está en falla. Y a esa falla, mientras que no esté paralizado totalmente, vamos a denominarle falla parcial. Ejemplo de fallas funcionales. Si la función es transferir agua de un tanque, ahí están los tres elementos que describe la función, transferir el agua a 70 galones por minuto y 45 psi, la falla funcional sería, primero, no ser capaz de transferir nada de agua, lo cual sería una falla total. Pero también puede estar en una falla parcial, vale decir que está transfiriendo agua, pero con un caudal menor, ¿no? Menos de los 70 galones por minuto que esperaba. Eso es describir una falla. Transferir agua a una presión menor a 45 psi, porque acá dice que el patrón es que 45 psi, pero si la máquina ya está menos de 45, estamos en una falla, pero para este caso parcial.
¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de falla funcional. En el capítulo 4 vamos a revisar el sistema de administración del mantenimiento, cómo se definen los activos por mantener, la planificación efectiva del mantenimiento, cómo se describen los procedimientos, cómo se elabora el plan maestro de mantenimiento, cómo vamos a determinar los recursos para el mantenimiento, las órdenes de trabajo, la programación de los trabajos de mantenimiento y los sistemas de evaluación de resultados, más conocidos como el KPI. En el capítulo 5 revisamos la implantación y uso de un software de mantenimiento. Aquí vemos las bondades de los software que existen en el ámbito local, cómo a partir de los software y los análisis podemos elaborar análisis RAM, cómo se desarrollan los sistemas de ingeniería de mantenimiento a través de los software y el análisis de la gestión de los activos. Bien, todo esto se desarrolla en el programa Ingeniería de Mantenimiento basado en las normas internacionales ISO, SAE, ASME, EN. Hacerle presente que las empresas de clase mundial todas trabajan en base a definición y uso, sobre todo, de los estándares internacionales. Nosotros tenemos que trabajar bajo esta misma línea, porque la evolución del mantenimiento, como estamos o ya hemos observado, no solo es una mutación tecnológica, sino organizacional y metodológica. Por tanto, la ingeniería del mantenimiento debe estar alineada a estos procesos. En este programa trataremos todos estos temas y también recordarles que tenemos en modo presencial y modo asincrónico, vale decir grabado. Si tienen alguna consulta, pregunta, quedo abierto a sus consultas. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Hola. profesor? ¿Sí me escucha?